Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están hoy en esta mañana? Bienvenidos a nuestra clase de este sábado. Bienvenidos a todo lo que tenemos listo para aprender en este día, todo lo que vamos a aprender en este día. Espero, como siempre, que ya estén listos. Ya es esa hora, ¿verdad? Siempre suelo repetir lo mismo, ¿verdad? Tengan listos sus papeles, tengan listo su lápiz, su cuaderno. Más importante que cualquier otra cosa, tengan listos sus Biblias, porque hoy tenemos mucho que aprender, hermanos, muchos que mirar, como siempre. Y pues, como ya están acostumbrados, como normalmente son las mismas personas las que nos acompañan aquí en estos estudios, yo sé que ya están listos ustedes, así que podemos entrar luego, ¿verdad? A lo importante, a lo bueno, y eso es lo que vamos a hacer. Primeramente les voy a pedir ahí donde ustedes estén, que por favor me acompañen con una oración, que cierren sus ojos ahí donde estén al otro lado de esta pantalla y me acompañen con una oración muy especial, ¿verdad? En esta mañana, para que Dios nos bendiga y nos ayude a entender lo que hoy nos quiere enseñar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias primeramente por la palabra que nos traes en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos quieres enseñar hoy, Padre. Y te damos gracias, Señor, también porque pues hoy, Señor, vas a estar quitando una mentira muy grande de nuestra vida. Tú vas a estar respondiendo a la mentira más grande, una de las mentiras más grandes, pero una de las mentiras definitivamente más dañosas de las que entran en nuestra vida, Padre. Una de las mentiras más obviamente mentiras que aún así creemos. Y te doy gracias porque tú hoy vas a desmentir eso y nos vas a hacer crecer, Padre, nos vas a hacer triunfar con todo lo que tú nos quieres decir hoy. En tu nombre, Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesucristo decimos hoy, amén. Amén, hermanos. Hoy venimos a aprender de nuevo sobre una nueva mentira, no una nueva mentira en el sentido de que es algo nuevo que el enemigo está haciendo, pero más bien una nueva mentira en el sentido de que es la nueva en nuestra lista, ¿verdad? Hemos estado pasando por algunas, ¿verdad? Mentiras. Hablamos primeramente, como siempre, ¿verdad? Hablamos de que las mentiras nos hacen esclavos al rey, al padre de la mentira, ¿verdad? Que es Satanás, en vez de dejarnos mantener nuestra vida de hijos de Dios, ¿verdad? Hablamos de que la verdad nos libera y hablamos de la primera mentira, que es la mentira de que estamos solos, ¿verdad? Y quizás ustedes dicen, sí, qué fuerte fue esa, pero ¿qué más podemos estar entrando a aprender? ¿Qué otra mentira puede ser más fuerte o más dañina que esa mentira? Y la mentira que hoy vamos a hablar, obviamente si le hicieron clic en el enlace, ¿verdad? Si miraron el nombre de la clase de hoy, ya saben lo que es, pero de todas maneras obviamente se les voy a decir. La mentira de hoy es que es imposible. Ahora vamos a entrar en lo que vemos la clase en más detalle de qué se trata eso, pero para empezar, primeramente, como hacemos cada semana, vamos a entrar a nuestras preguntas de verdad y falso, o de falso y verdad, como lo prefieras decir. Y de nuevo, como siempre lo digo, pero para que entiendan, o por si alguien está nuevo por primera vez acompañándonos en la clase, estas preguntas son para medir tú, para medir yo, para medir nosotros, cómo pensamos antes y después de leer este estudio, ¿verdad? Y para aclarar quizás confusiones, ¿verdad? O cosas incorrectas que nosotros pensemos. Amén. So vamos a entrar a ese falso y verdadero con nuestra primera pregunta, que es: hay momentos cuando nada ni nadie me puede ayudar. ¿Qué opinan sobre esa pregunta ustedes? ¿Es verdad o falso, hermano? Hay momentos en su vida que puedes estar pasando por algo o tratando de hacer algo, ¿verdad? O con algún trabajo o con alguna meta donde nadie ni nada puede ayudarte. ¿Eso es verdad o falso? ¿Qué opinan ustedes? Nuestra segunda pregunta es:
Al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Es decir, cuando yo siento la responsabilidad o cuando yo siento la necesidad de que para vencer mis problemas, para resolver las cosas por las que estoy pasando, lo tengo que hacer yo y yo lo tengo que cambiar, o tengo que cambiar la persona o la situación o a mí mismo, me estoy condenando ya al fracaso. Es decir, el fracaso es seguro el momento que yo decidí decir yo lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué opinan? ¿Eso es verdad o es falso, hermanos? ¿Qué opinan sobre eso? Nuestra próxima pregunta es: el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad. Es decir, Dios se hace más fuerte, Dios se manifiesta más y enseña su poder más cuando admitimos que somos débiles, cuando admitimos que no podemos hacer algo, o no. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Como hice la semana pasada, en este momento voy a poner las preguntas sobre la pantalla una vez más para que lo puedan escribir en sus libretas, en sus papeles, ¿verdad? Y voy a ponerlo ahí, los voy a volver a leer, pero dándoles el tiempo para que ustedes escriban cada pregunta y puedan poner la respuesta ahí. Amén. Así que vemos aquí, ¿verdad?, que la primera pregunta es: hay momentos cuando nadie ni nada me puede ayudar. Ustedes escriban eso y pongan falso o verdadero o F o B o como ustedes le prefieran hacer para responder la pregunta. La segunda pregunta de nuevo es: al sentirme responsable de vencer mis problemas sin ayuda, me condeno al fracaso. Verdad, falso, falso, verdadero, F, B, como ustedes prefieran, hermanos, responder. Y de nuevo nuestra tercera y última pregunta es: ¿el poder de Dios se manifiesta cuando admito mi debilidad? Eso es verdad, falso, sí, no. Pongan su respuesta para poder, al fin de esto, después del estudio, poder, la palabra, no sé cómo sería la palabra correcta, poder nosotros evaluar nuestro pensamiento antes y después de esto. Así que vamos a continuar, hermanos. Y de nuevo les dije que la mentira de esta semana de hoy es la mentira de que es imposible. Pero ¿qué significa eso? Pues la mentira es, ¿verdad?, muy fácil de entender. ¿Alguna vez, hermano, te has quizás encontrado en una circunstancia que es muy difícil, que es de hecho tan difícil que has dicho tú, es imposible? Que has dicho tú, no veo salida de esto, no veo cómo le voy a hacer, o quizás hasta dijiste, ¿sabes qué? Mejor tiro la toalla y me rindo, le doy así a la lona, ya me doy por vencido. Tal vez has tratado de cambiar tu carácter sin éxito, la manera que tú eres, la manera que actúas sin éxito. O dices, fracasé, ya he fracasado, no he sido un buen padre, esposo, hijo, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás te has sentido alguna vez como un perdedor, o te has sentido frustrado por no poder lograr la victoria en tu vida cristiana que otros parecen ya haber alcanzado, el ministerio que otros parecen ya tener, las habilidades que otros parecen tener, la paz, la fe, etcétera, etcétera. La lista continúa, ¿verdad?, que otros ya han alcanzado. Estas pueden ser estas situaciones donde quizás tú has dicho, o quizás
¿Has visto a alguien decir, no puedo, no voy a poder, es imposible, me rindo, le pego a la lona, ahí estuvo, se acabó, ¿verdad? La pelea, no puedo más? De nuevo, si no eres tú, amén, gloria a Dios. Pero como siempre, esto no solo es para nosotros, sino es que para que nosotros podamos entender cómo explicar y ayudar en esta situación los que sí son así. Y si sí te ha pasado, no te preocupes. No te preocupes, es perfectamente natural sentir como que tú no puedes hacer algo, porque la realidad es que no puedes. Tú no puedes resolver tus problemas, tú no puedes cambiar la manera que eres, tú no puedes cambiar a tu familia, tú no puedes ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Tú no puedes hacer nada de eso, pero Dios sí lo puede hacer. En Isaías 41:13 Jehová dijo, no temas, yo te ayudo. Y si miramos a lo largo de la historia y miramos lo que Dios ha hecho en toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, pónganse en el lugar de los 3 jóvenes hebreos frente al rey de Babilonia, amenazados con ser echados en un horno de fuego por desobedecer la orden de adorar la imagen del rey. Vamos a ir a Daniel capítulo 3 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 27, ¿verdad? Y lo vamos a leer todo, ahí todos juntos, pausando en secciones simplemente para digerirlo. No creo que necesitemos digerirlo mucho, así que a lo mejor más bien vamos rápido, porque yo creo que todos ya conocemos esta historia, ¿verdad? La historia de esos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, que por no adorar al rey amenazaban con, ¿verdad?, echarlos a ese horno. Pero en lo que leemos esto, yo quiero que ustedes, ¿verdad?, en lo que leemos Daniel capítulo 3 versículos 10 al 27, quiero que se pongan en el lugar de esos jóvenes. Amén. Que se pongan en, por decirlo en cierta forma, que se pongan en sus zapatos, ¿verdad? En su lugar. Y así vamos a aprender algo para nuestra vida de lo que pasó con estos jóvenes. Amén. Así que Daniel capítulo 3, versículos 10 al 27 es lo que vamos a leer hoy. Amén. Y dice, usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, citaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni lo adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto a frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabucodonosor les dijo, ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Sé que nos arroja al horno en llamas. El Dios que servimos,
perdón, si se nos arroja al horno que en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Quiero que pausemos aquí por un momento. Esta historia la hemos escuchado, ¿verdad? Sabemos que los de Babilonia estaban celosos de los judíos que habían puesto delante de Babilonia, ¿verdad? Como trabajadores, como ayudadores, asesores, no sé cómo sería la manera correcta de describir lo que hacía Daniel y sus amigos por el rey, pero verdad, estaban celosos de ellos y trataron de encontrar maneras de que el rey pues los castigara, hiciera cosas contra ellos. En este caso dice el rey, todos cuando suene esto, ¿verdad? Cuando suene cualquier lira, trompeta, instrumento, cualquier cosa de eso que lo escuchen sonar, van a voltear y van a inclinarse y van a adorar la estatua hecha en mi imagen, ¿verdad? Le dicen, fíjate rey que estos judíos que tú pusiste no te están haciendo caso, no adoran a los reyes a los dioses que tú adoras y no te adoran a ti. Y bien enojado, hey, ¿qué pasó? Es verdad que no adoran, más les vale que lo hagan, si no. Y fíjense lo que dice aquí, y esto es clave para ver la razón de este milagro, ¿verdad? No solo porque los estaba cuidando, pero también Dios los pudo haber cuidado en muchas diferentes maneras, pero la manera en que lo hizo tiene mucho que ver, en verdad yo creo, tiene mucho que ver con responder y enseñarle a Nabucodonosor que estaba mal, porque ¿qué les dijo? No hay ningún Dios que los salvará, ¿verdad? Y vamos a fijarnos de nuevo en el 17 y vamos a leer el 18, ¿verdad? Para responder una pregunta que les quiero hacer. Y aquí la pregunta que vamos a ver de estos versículos es, ¿por qué no doblaron rodillas ante un Dios falso? Aún enfrente de la amenaza de muerte, estos hombres, ¿verdad? Si nos fijamos en estos versículos 17 y 18, dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Es decir, ¿por qué no lo hicieron? Hay dos cosas aquí, ¿verdad? Porque uno puede decir, ¿verdad? Pues no lo adoran porque ya sabían que Dios los iba a proteger de todos modos. Y sí, dicen, si es que nos arrojas, rey, si es que nos echas ese fuego, nuestro Dios nos va a salvar, ¿verdad? Pero fíjense lo que dicen en el 18. Dicen, y aunque no sea así, aunque Dios no lo haga así, aunque Dios no nos salve, no te vamos a adorar, no nos vamos a doblar, ¿verdad? Ellos fueron firmes, no solo porque sabían que Dios los iba a ayudar, ¿verdad? Pero también más que eso dijeron, aunque mi Dios no lo haga, no nos vamos a rendir, no nos vamos a poner a adorarte. Ellos sabían quién era el rey, ¿verdad? Ellos sabían quién era el Dios poderoso, ellos sabían el poder que tenían y por eso con obediencia, sin importar el resultado, dijeron, no lo haremos. Y el resultado de esa declaración, ¿qué fue? ¿Verdad? Vamos a leer Daniel 19 al 27, ¿verdad? Porque para ver bien el resultado de esto, que es ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Estaba bien enojado el rey. No nomás lo prendió, ¿verdad? Se enojó. ¿Por qué? Porque no solamente le dijeron, nuestro Dios nos va a cuidar, haznos lo que quieras. Le dijeron, aunque no nos cuide, aunque no nos salve, aunque Él decida que es nuestro tiempo, no lo va a hacer de todos modos. Se puso bien enojado y no nomás calentó el horno, pero 7 veces más caliente que lo normal. Imagínense, ¿verdad?
El versículo 20 dice, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, perfectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía de humo. Dios hizo 2 cosas aquí, ¿verdad? Dios protegió a sus siervos y arriba de eso corrigió al rey al decir que ningún Dios iba a poder salvarlos. Le enseñó al rey que lo imposible era posible, ¿verdad? Le enseñó al rey que no era imposible, aunque todos dijeran que salir de ahí era imposible. Digo, hasta los soldados que los echaron murieron de lo fuerte que estaban las llamas. Y estos hombres, estos jóvenes que echó, ni siquiera un pelito se les quemó, ni siquiera olían a humo. Ahora, si tú estás viviendo por una situación que te está haciendo sufrir, que no le ves salida, sea cambiar tu forma de ser, tu actitud, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, o sea otra cosa, sea cosas que ver con tus finanzas, sean cosas que ver con una enfermedad, con tu salud, sean cosas que ver con tu esposo, tu esposa, tu familia, tu matrimonio, lo que sea, tu trabajo. En esa situación por la que estás pasando, ¿qué es lo que parece imposible? ¿Qué parece imposible para ti? Ahora esa es una pregunta personal, no me lo tienen que poner en los comentarios, ¿verdad? Pero es una pregunta personal para ustedes. ¿Qué es lo que para ustedes? Ahora no estoy diciendo, ¿qué es imposible? ¿No? No, les estoy preguntando, ¿qué es lo que te parece imposible en tu situación? ¿Qué es lo que para ti parece que no se puede dominar, no se puede cambiar la situación? Vamos a ver Romanos 8, 31 y 37. Amén. Y aquí vamos a ver algo para esa situación. Y después de leer estos versículos, Romanos 8, 31 y el versículo 37, no al 37, sino el 31 y el 37, ¿verdad? Quiero que al leer esto, tú me respondas cómo te hace sentir. Es decir, viendo tu situación, mirando lo que parece imposible en esa situación, ¿verdad? Mirando esa cosa que parece imposible para ti. Y ahora que leamos esto, ¿cómo te hace sentir sobre esa cosa que tú pensabas era imposible o piensas que es imposible? Amén. Vamos a leer eso. Romanos 8, 31 dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está conmigo, ¿quién puede contra-migo? Vamos a ver el 37 ahora, que dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Y nada es imposible, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo el 37, somos más que vencedores.
más que vencedores, ¿verdad? Somos más que vencedores. Así que, ¿cómo te hace sentir eso? Que dice la palabra que eres más que vencedor, ¿verdad? Que cuando te dice la palabra que Dios está de tu parte y nadie puede contra ti, que somos más que vencedores a todo. ¿Cómo te hace sentir eso? Eres más que vencedor. Nada es imposible para ti. ¿Cómo te hace sentir eso? Y yo entiendo que es muy difícil porque cada uno tenemos nuestra propia situación, ¿verdad? Diferente, única a nuestras vidas. Y quizás tú estás diciendo, es que no entiendes. Tengo X enfermedad, tengo X problema, esto está pasando con mi esposo, con mi esposa, esto. Y yo lo entiendo, hay cosas que es difícil creer que puedan cambiar. Es difícil creer esas promesas a veces porque la montaña parece tan grande, pero les quiero preguntar, ¿verdad? ¿Qué podría ser más difícil de creer que la promesa encontrada en Lucas 1:37? ¿Verdad? En este versículo, la promesa de la que hablo es la promesa hecha a María de que iba a ser madre, iba a tener un hijo aún siendo virgen. ¿Qué promesa pudiera ser más difícil de creer que esa? Tú vas a ser madre aunque no has tenido relación con un hombre. Vamos a Lucas 1:37 y vamos a ver lo que el ángel le dice cuando se le hace difícil de creer a María, ¿verdad? Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Qué fácil, ¿verdad? Si alguien tenía el derecho de decir imposible, era María, ¿verdad? Si alguien tenía el derecho de decir eso es imposible que pase, era María, que le decían vas a ser madre, nunca has tenido relaciones, pero vas a ser madre, el Hijo de Dios. Ella, si nadie más en el mundo ha tenido el derecho de decir esto es imposible, era María. Pero ¿cuál fue su respuesta? Miremos eso en Lucas 1:38. Su respuesta dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Su respuesta fue, que sea su voluntad. ¿Verdad? El ángel que le dijo, porque para Dios no hay nada imposible, y ella dijo, aquí está tu sierva, que se haga como tú quieras, ¿verdad? Por ponerlo en esos términos un poco más fáciles, ¿verdad? De nuevo, si alguien tenía el derecho de decir que era imposible algo, era María, ¿verdad? Quiero que tomemos una pausa y vamos a hablar sobre situaciones, algo sobre esto, ¿verdad? Les voy a poner aquí. ¿Verdad? Vamos a hablar sobre esas situaciones. Nosotros cuando enfrentemos situaciones, ¿verdad? Imposibles. De nuevo, yo no conozco tu situación, yo no conozco, solo Dios lo sabe. Y de nuevo, si alguien tuvo derecho a decir es imposible fue María, ¿verdad? Pero aun cuando parezca imposible, la sanidad, el amor, lo que sea, ¿verdad? Cuando parezca imposible todas estas cosas,
podemos nosotros decir lo mismo, ¿verdad? Cuando enfrentamos estas situaciones, ¿verdad? Um, es la manera que alguien con fe delante de cáncer dice: yo seré sanado, que sea tu voluntad, Padre, ¿verdad? Tú me tienes en tu mano, etcétera, diferentes, ¿verdad?, cosas que se pueden decir en esa situación. O las personas que con fe dicen: tú tienes mi matrimonio en tus manos, aquí estoy, haz tu voluntad, Señor. Tú tienes a mis hijos en tus manos, aquí estoy, haz tu voluntad, Señor, etcétera, 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 ¿verdad? Pero para poder responder de esa manera ante lo imposible que está en nuestras vidas, tenemos que decidir si vamos a creer que no hay nada imposible para Dios, o si nos vamos a concentrar en el problema, si vamos a tirar la toalla, perder toda la esperanza y entregarnos a la depresión, la ira o la derrota. Tú tienes que escoger. María escogió, dijo: aquí está tu sierva, Señor, haz conmigo como tú quieras. Y si tú quieres ser una de esas personas de fe que ante enfermedad, que ante problemas familiares, financieros, lo que sea, puede con fe decir: aquí estoy, Señor, que tu voluntad se haga, tú tienes que hacer esa decisión, tienes que decidir si vas a creer que nada es imposible para Dios, o si te vas a concentrar, en vez de concentrarte en el poder de Dios, concentrarte en la situación y en el problema, en la tristeza, en la depresión, en el dolor, en la dificultad. Tú tienes que decidir cuál de esas cosas vas a hacer. De nuevo, esto es una de esas cosas que nadie puede hacer por ti. El pastor no puede orar por ti y amén, ya creíste y ya no tienes preocupación, ¿verdad? Ni el evangelista, ni el apóstol, ni el hombre más ungido de toda tu iglesia, que cuando camina se caen las personas alrededor de él. No importa quien sea, ellos no pueden decidir, ellos no pueden tomar esa decisión, ellos no pueden hacer ese cambio para ti. Tú necesitas decidir si vas a creer que para Dios nada es imposible, o si vas a entregarte a la preocupación. Y créeme, aunque no lo pienses, el momento que tú te preocupas ya dudaste de Dios, porque te estás preocupando, porque estás escogiendo no creer que nada es imposible para Él. Dices: sí, nada es imposible para Él, menos esto sí que no puede Dios. Estás pecando no teniendo fe. Cuando te preocupas, cuando dejas que te gane la situación, en vez de simplemente creer nada es imposible para Dios, yo me pongo en tus brazos, que sea tu voluntad, Señor. Y realmente que sea real del corazón, porque con mi boca puedo hablar 1000 cosas, pero mis acciones, mi actitud, la manera que hablo, las cosas que hago, mi corazón van a desmentir esas palabras huecas. Las palabras son nada. Tú necesitas decir: sí, confío en Dios, y actuar como que confías, ¿verdad? Y si tú tienes una ansiedad, una preocupación, Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 7, nos tiene algunos mandatos para las personas con ansiedad, con preocupaciones, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Primera de Pedro capítulo 5, 6 al 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, y depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿O qué nos está diciendo aquí? El versículo 6 nos dice que
humíllense. ¿Por qué? Fíjense bien, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso es lo primero que nos dice. Humíllense para que Dios los exalte. Háganse pequeños, sufran, sean débiles, admitan sus debilidades para que Dios te levante cuando sea tu tiempo de ser levantado. Y en el 7 nos dice ese segundo mandato, que es depositen en Él toda ansiedad. O sea, deja ante Él todas tus preocupaciones. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ti. Humíllate, ¿verdad? Y humillarse, ¿qué significa? Decir, yo no puedo. Yo no tengo la inteligencia, la fuerza, la habilidad, lo que sea para hacer esto. Te humillas delante de Dios y Él te va a exaltar. Y decir, yo no tengo la fuerza, soy muy débil. Y después decir, Dios, te lo pongo a ti, te lo doy a ti, tú carga con esto. Y nos dice que Él cuida de ti. Déjalo delante de Él porque Él cuida de ti. Es decir, hermano, hermana, que lo que tú tienes que hacer es soltarlo. No solo decir, yo confío en Dios porque Dios es poderoso, y subir al altar, ¿verdad? O dar tu testimonio o escribir en el Facebook, yo le doy gracias a Dios porque Él es todopoderoso y Él con todo puede y Él me libera y sus fuerzas son las que me dan fuerza y me hacen como un búfalo y va. Puedes hacer todo eso, pero si no realmente lo entregas, es decir, te paras de preocupar, paras de ser ansioso, Dios no te puede ayudar. Dios cuida de ti, pero tienes que soltarlo para que Él pueda cuidar de ti. Él es como el pastor en ocasiones, siempre se me hace muy chistoso, ¿verdad? Pero es la realidad, es una buena manera de decirlo, ¿verdad? Dios es un caballero y no va a hacer nada que tú no quieres dejarlo hacer. Así que si tú no sueltas, Él no te puede ayudar. Pero tienes que soltarlo, no solo bla, 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 bla. Muy bonito enfrente del púlpito, muy bonito enfrente de todos, pero tu corazón turbido, llorando en las noches, ¿verdad? Tienes que soltarlo realmente. Hermanos, vamos a ir a Mateo 6, 25 y 26, del 25 al 26 vamos a leer. Mateo 6, 25 al 26. Y al leer esto, les quiero hacer la pregunta, ¿en algún tiempo, alguna vez en tu vida tú has dicho, no tengo el dinero, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el carro? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar la comida? ¿Cómo voy a pagar la colegiatura? ¿Cómo voy a pagar X cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? La lista es infinita de las cosas que podemos pagar, que necesitamos pagar y que a veces sentimos que no tenemos cómo y no sabemos cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿has hecho esa declaración de alguna forma? Quizás no en esas mismas palabras, pero de alguna forma has declarado eso antes, ¿verdad? Pues fíjate qué dice Jesús en estos versículos, Mateo 6, 25 al 26, ¿verdad? Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que aquellas? ¿No valen ustedes mucho más que aquellas? ¿Qué nos está diciendo? No te preocupes por cómo vas a comer, dónde vas a vivir, qué ropa traes sobre ti
La vida vale más y Él ya nos ha dado la vida. El cuerpo que Él nos ha dado vale más y Él nos ha dado este cuerpo que vale más que la ropa que traemos encima. Si ya nos ha dado lo más valioso, ¿a poco creen que no nos va a dar más? Quiero que se recuerden de eso. Quiero que se recuerden de eso. De Mateo 6:25 al 26, cuando dice eso, ¿verdad? Que dice, no te preocupes, porque si a las aves, a los pájaros les da y ellos no cosechan, ellos no guardan, poco tú no vas a tener siendo hijo de Dios, ¿verdad? Y si leemos del 26 en adelante hasta el 32, podemos ver que Dios nos asegura que Él va a proveer para todas nuestras necesidades diarias, ¿verdad? Fíjense aquí cómo dice del 26 en adelante, ya miramos el 26, ¿verdad? Que dice que Él les da alimento a los pájaros, ¿verdad? Pero el 27 dice, ¿quién de ustedes por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Qué fuerte, ¿verdad? Gente de poca fe. Le dice aquí, ¿verdad? Poco no va a hacer más por ti, gente de poca fe, le dice. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes los necesitan. Muchos toman esto como diciendo, ves, es por esto que no debes de traer cierta ropa, porque traer esta ropa y comprarla es porque los que hacen los paganos, y tú nomás tienes que vestir. Eso no es lo que está diciendo. No uses cosas, no usen cosas para retorcerlo y usarlo para lo que ustedes quieren. No está diciendo no traigas ropa bonita, no está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo es no te preocupes, porque los paganos se preocupan y tú no lo tienes que hacer, ¿verdad? Dice que a las aves les da de comer y les da un vestimiento mejor que es ni siquiera el esplendor de Salomón, a los lirios, ¿verdad? ¿A poco no va a proveer para ti que vales más? Es decir, tú también puedes vestirte bien, tú también puedes andar en esplendor. No está diciendo esto que hoy no puedes comprar esto porque es... No, está diciendo que no te preocupes por esas cosas porque Dios te las va a dar, ¿verdad? No te preocupes, no andes en búsqueda de ellos, porque lo que debemos de andar, o lo que debemos de buscar primero antes de preocuparnos, lo vemos en Mateo 6:33, que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, Él no está diciendo no les voy a dar bonita ropa, no pueden tener bonita ropa. Está diciendo no se preocupen de eso, busquen las cosas de Dios y todo esto demás yo se los voy a dar. Eso es lo que está diciendo. Amén. So, de nuevo, no le escuchen a los que quieran retorcer y decir, esto nos dice la Biblia aquí que no puedes tener ropa bonita, porque si tienes ropa bonita eso es lo que los paganos... No, está diciendo que no te preocupes por eso y Dios mismo te lo va a dar. Vestimiento como los lirios, mejor que eso, que tienen un vestimiento más hermoso, de más esplendor que ni siquiera el de Salomón. Él te lo va a dar a ti cuando tú buscas primero las cosas de Dios en vez de preocuparte por esas cosas. De nuevo les digo, ¿verdad? Busquen primero las cosas de Dios y Dios les va a dar lo mejor. Dice que les da de comer a las aves. Dice que, ¿verdad? Les da
ropa fina, los linos más esplandecente que ni siquiera más esplendor, ¿verdad? Que ni siquiera la de Salomón. Y dice que a poco no nos va a dar más a nosotros, que valemos más que esas cosas, ¿verdad? Tú nomás no te preocupes de qué vas a comer bien. Tú no te preocupes de qué vas a tomar, tú no te preocupes de qué vas a traer en tu cuerpo, todo vas a traer lo mejor, comer lo mejor, tomar lo mejor, con que no te preocupes y que te preocupes de hacer las cosas de Dios primero, y Dios te va a dar lo demás, porque Él es dueño de oro y plata y de todo. ¿Ven? No te preocupes de dónde vas a vivir, porque si le da de dónde vivir a las aves, a los animales, a ti te va a dar un lugar hermoso, más majestuoso todavía. Pero tienes que buscar primero las cosas de Dios, ¿verdad? Y buscar las cosas de Dios o buscar el reino de Dios significa que te tienes que someter momento tras momento a la autoridad de Cristo, tu Rey, que te promete, ¿verdad? Que te promete que te va a dar todo, ¿verdad? Que si tú te buscas lo suyo, te añadirá todo lo demás. Vamos a Filipenses 4:13. De nuevo, todo esto es para la mentira de que es imposible, de que vas a poder pagar esto, de que vas a poder hacer esto, de que vas a poder tener esto. Esas son todas mentiras. Y vamos a ver otra manera de ver que es una mentira. Aquí ya miramos que si le da a los pájaros, a ti también te va a dar y hasta mejor, ¿verdad? Pero vamos a Filipenses 4:13 para ver qué más dice, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada es imposible, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Que me fortalece. En su contexto, este pasaje habla de finanzas. Pablo había aprendido a confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho, pero también se aplica a otras áreas de la vida. Con Cristo nada es imposible. La afirmación de aquí de Pablo en el contexto total, y lean Filipenses 4 para que puedan tomar el contexto. Como siempre les digo, no solo tomen un versículo, tienen que leer los demás también, ¿verdad? Y aquí vemos el contexto, se trata de finanzas, de lo que él tiene, ¿verdad? O no tiene, y él dice, todo es posible, nada es imposible, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero aplica para todas las partes de nuestra vida. Con Cristo nada es imposible en tus finanzas, en tu trabajo, en tus negocios, en tu salud, en tu matrimonio, en tu familia, etcétera, donde vives, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, no hay nada imposible cuando tú estás con Cristo. Amén. Y lo que vamos a ver en este momento es algunas variaciones. Ya hablamos de lo imposible, ¿verdad? Y a lo mejor tú dices, yo nunca he dicho, yo no digo que es imposible las cosas porque yo sé que Dios. Pero hay variaciones, quizás no dices estrictamente es imposible, pero vamos a ver aquí algunas variaciones. Y quiero que tú, si aplica para ti esto, que tú has dicho esto o dices esto actualmente, quiero que lo apuntes, amén. Vamos a ver esas variaciones. La primera es no puedo perdonar. De nuevo, estas son otra manera de decir que algo es imposible. Si tú dices yo no puedo perdonar a esta persona, estás diciendo es imposible. Igualmente, si tú dices no puedo tener paciencia, estás diciendo que es imposible. Si tú dices yo no creo que Dios me perdone a mí, estás diciendo que es imposible. Es simplemente otra manera de decirlo. Si dices no creo que Dios me puede usar porque yo no conozco la Biblia, porque yo no sé esto, porque yo no sé esto otro, etcétera, etcétera, estás diciendo que es imposible. Nunca voy a tener buenos amigos, toda la gente que no son bien malos. No puedo vencer las tentaciones. Si tú dices me siento como un fracasado,
A lo mejor tú dices, pues ahí no estoy diciendo que no puedo hacer algo, pero si tú dices, me siento como un fracasado, y yo les admito en este momento que esa es una mentira que Satanás ha usado contra mí. Yo lo he dicho, yo lo he dicho a mí mismo antes, soy un fracasado, que yo creo hasta en ocasiones hasta a mi esposa le dice, me siento como fracasado por X cosa que no puedo hacer, que no tenemos, que no he podido cumplir. Pero eso es también una manera de decir que es imposible, porque un fracasado quiere decir que nunca va a hacer algo. Y esa es una mentira, ¿verdad? No puedo cambiar mi carácter, así soy yo, así nací, así crecí, así me crearon. Esa es otra manera de decir es imposible. Nunca voy a ser un cristiano victorioso, mis problemas familiares no tienen remedio, no puedo vencer mi adicción a la droga, el alcohol, la pornografía, la bla 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 bla. No veo salida para mejorar mis finanzas. Si tú ahí de nuevo dices, no estoy diciendo que es imposible, nomás estoy diciendo que no veo una salida. Si estás diciendo que no ves una salida para poder mejorarlo, si tú piensas que siempre vas a estar en la quiebra, en la pobreza, hermanos, acuerden que nosotros atraemos lo que nosotros declaramos, eso es bíblico. Si tú dices, yo nunca, no veo cómo le voy a hacer, siempre voy a ser pobre, siempre voy a estar así, nunca voy a tener dinero, así va a ser porque tú lo estás declarando, porque de nuevo estás diciendo que es imposible. No puedo salir bien en mis estudios, para los que son un poco más jóvenes, o otra cosa que a lo mejor tú dices que no puedes hacer. Todas esas cosas, hermanos, yo no puedo encontrar personas así, no puedo ser esto, soy un fracasado, no puedo tener esto. La más grande que escucho entre los cristianos es, así soy y nunca voy a cambiar porque así nací, y así crecí, y así era mi abuelo, y así era mi tatarabuelo y mi tatarabuelo, y en España, cuando estaba mi raza en España, así eran ellos también y nunca voy a cambiar. Estás diciendo, es imposible. Cuando tú dices, nunca, yo soy pobre, yo no sé cómo invertir dinero, yo no tengo ningún talento para hacer un negocio, yo no tengo esto, estás diciendo que es imposible. Todas estas cosas son una manera diferente de decir es imposible, y para Dios nada es imposible. Ahora vamos a leer 2 Corintios 12 del 7 al 10. Amén. Y lo vamos a leer meditando en esa lista y meditando en las cosas que tú has apuntado, que tú has dicho antes, ¿verdad? De nuevo, no puedo perdonar, no puedo tener paciencia, no creo que Dios me perdone, no creo que Dios pueda usar, nunca voy a tener buenos amigos, no puedo vencer tentación, me siento como un fracasado, no puedo cambiar mi carácter, así soy yo, nunca voy a ser un cristiano victorioso, mis problemas familiares no pueden cambiar, no tienen remedio, no puedo vencer mi adicción, no veo salida para mejorar mis finanzas, no puedo salir bien en mis estudios. Piensa en esa lista, piensa en las cosas que tú te has dicho o te estás diciendo en este momento, y vamos a pensar en eso mientras meditamos y leemos 2 Corintios 12, 7 al 10, que dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se gozaba porque decía que cuando él era débil, era fuerte. Entonces, hermanos, ¿de quién depende la victoria? Es decir, ¿de quién depende ser victorioso? ¿De ti o de Dios? Cuando te sientes responsable de vencer problemas por tus propios esfuerzos, por trabajar más, ¿verdad? Hacer más horas en el trabajo, parar de ir a la iglesia para poder trabajar, o
o hacer X cosa o X cosa. Cuando tú lo tratas, o que tú vas a hablar con tu esposo, o que tú lo vas a cambiar, tú la vas a cambiar, tú vas a cambiar tu manera de ser con esto. Cuando tú te enfocas en lo que tú lo vas a tener que hacer, te estás condenando a fracasar. No es cuestión de tu capacidad para sobreponerte. Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, en tu debilidad, la debilidad humana. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de nuestros esfuerzos propios. Así que hermanos, ahora es tiempo de decidir. Si tú estás de acuerdo, aquí estás viendo la de ponlo, ¿verdad? Pero es tiempo de decidir. Estoy dispuesto a decir cuando soy débil, entonces soy fuerte, como dice en 2 Corintios 12:10. ¿Estás dispuesto a decir no enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino lo voy a enfocar en el poder de Dios que dice no temas, yo te ayudo, en Isaías 41:13? ¿Estás dispuesto es tiempo de que decidas si estás dispuesto a decir que crees en todo, que todo lo que puedes, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como dice en Filipenses 4:13? Y estás dispuesto a entregar tus circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. ¿Están listos para eso, hermanos? ¿Están dispuestos a decir esas cosas? Cuando digas eso, vas a tener victoria, hermano. ¿Verdad? Y para que no sea solamente de esto todo tan difícil, tengo algo para decirles, para enseñarles, para animarles, ¿verdad? Si algún día tú estás desanimado porque todo te parece imposible, simplemente lee estos siguientes pasajes y puede que sean de inspiración para tu vida. Hebreos 11, donde habla sobre los héroes de la fe, y Daniel 6, que habla sobre Daniel y los leones. Si en una ocasión tú sientes que algo es imposible, ponte a leer eso. De nuevo, Hebreos 11 sobre los héroes de la fe y Daniel 6 sobre Daniel y los leones. Si tú sientes algo imposible, lee eso y te van a animar. Amén. Y tu tarea de esta semana, hermanos, es leer Lucas 22 al 24 y Salmo 33 al 36, son capítulos, un capítulo por día, y memorizar 2 Corintios 12:9, donde dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mañana estamos aquí, hermanos, para nuestra prédica, nuestro tiempo de oración. Y no se te olvide, cuando veas algo imposible, decirle simplemente, aquí estoy, Señor, tu siervo fiel, para hacer tu voluntad. Confío en ti para todo lo que parece imposible. Yo no puedo, pero sí tú puedes. No se te olvide, en todo lo que parece imposible en tu vida, tú no puedes, tienes razón, pero Dios sí lo puede hacer.